son distintos. Y yo quiero hablarles en este día, como pusimos en el flyer, de la iglesia samaritana. Pastor, eso no existe. Bueno, yo espero que empiece a existir. ¿Por qué? ¿Qué es la iglesia samaritana? Ustedes me hablan de, bueno, la primera iglesia, los primeros cristianos que se convirtieron, o la iglesia que estaba, que se formó de todos los samaritanos a los que el Señor les habló. Pero no quiero ir por ese lado, quiero ir más bien por el lado de que meditemos en la parábola del buen samaritano. ¿Sí? ¿Conocen la parábola del buen samaritano? ¿Cuántos la conocen? Bueno, no voy a hablar nada nuevo entonces, ¿sí? O espero, capaz que para el Señor quiere hablarnos algo nuevo, profundo, que nos movilice en esta noche. Amén. Voy a leer la parábola, Lucas 10, 30 al 35, y dice así. Jesús le respondió: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que le robaron todo lo que tenía y lo hirieron, dejándolo casi muerto. Por el camino descendía un sacerdote y aunque lo vio, siguió de largo. Cerca de aquel lugar pasó también un levita y aunque lo vio, siguió de largo. Pero un samaritano que iba de camino se acercó al hombre y al verlo se compadeció de él y le curó las heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. Al otro día, antes de partir, sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le dijo: cuídalo. Cuando yo regrese te pagaré todo lo que haya gastado de más. Amén. Antes que nada quiero que nos pongamos en contexto para poder entender bien esta parábola. Previo a esto, Jesús cuenta esta parábola porque había un intérprete de la ley, un hombre con mucho conocimiento de la escritura, religioso, que le pregunta primero a Jesús: Señor, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? Básicamente, ¿qué tengo que hacer? Y Jesús le dice: bueno, cumple los mandamientos. ¿Cuáles? Como si no supiera que son 10 los mandamientos, se supone que es un intérprete de la ley. Entonces Jesús le menciona mandamientos, pero ¿saben qué? Le menciona los 5 segundos. Usted tiene 4 mandamientos que hablan de Dios, un mandamiento que habla de los papás, los padres, y 5 mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Y en esos que el Señor le menciona los 5, este intérprete de la ley le dice: pero yo eso ya lo cumplí desde que era joven. O sea, como que yo estoy re bien entonces. Luego le dice: ¿cuáles son los mandamientos más importantes? Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser y amarás también a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando le dice esto, aquel hombre le pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Qué pregunta, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? Y dice la palabra expresamente que lo hizo para excusarse. Para salir bien parado, para ver si podemos evitar el no ir al cielo por no ayudar a una persona. Pero ¿quién es mi prójimo? Yo no sé qué tendría en la mente este hombre. Y ahí es donde Jesús le cuenta esta parábola. También quiero ponerlos en contexto de lo que era esta parábola, porque el Señor da muchos detalles. No sé si se dieron cuenta. Primero dice que iba de camino un hombre, ¿no? Esperen que se lo leo. Descendía de Jerusalén a Jericó. Lo mismo le pasó al sacerdote que descendía de Jerusalén a Jericó. El levita probablemente también vaya descendiendo de Jerusalén a Jericó. Y el samaritano los encontró en el camino.
Saben que por la geografía del lugar, de Jerusalén a Jericó hay unos 30 kilómetros. Y en esos 30 kilómetros hay un descenso tan brusco que hay una diferencia de 1.200 metros de altura. Por lo tanto, que descender era literal. Iban por caminos, descendiendo por como cañadones, ¿no? Y esos lugares eran muy frecuentados por ladrones, por saqueadores. Era normal. Hasta el siglo pasado recién le llamaban ese camino el camino rojo o el camino de la sangre, porque asaltaban a la gente y los mataban por quitarle las cosas. El sacerdote era un descendiente de Aarón, un hombre que por ser descendiente de Aarón le correspondía estar en esa posición sacerdotal. Y el levita era un descendiente de Leví, aunque Aarón también era levita. Pero los descendientes de Aarón, todos los de la línea de ellos eran sacerdotes, y el resto de la tribu de Leví habían sido consagrados para estar en el templo. El samaritano, como sabemos, era un repudiado. Samaritano viene de parte de cuando se dividió Israel en dos tribus, una del norte y una del sur. La del norte cometieron algunos errores, pecados, se contaminaron con otras naciones, y los judíos, los del sur, los de Judá y los de Benjamín, comenzaron a repudiarlos porque habían mezclado la sangre. No los consideraban dignos y los rechazaban a tal punto que ni siquiera querían pasar por el territorio de ellos. Tomaban otros caminos para evitar pasar por el territorio. Por eso que es tan significativo que Jesús haya ido a propósito por Samaria. Como dice Juan capítulo 4, le era necesario pasar por allí, y se encontró con la mujer samaritana. ¿Y qué encuentro ahí con esa mujer? Y ¿saben qué? Esa mujer y el pueblo de donde era esa mujer fueron los primeros a los que se les reveló que Jesús era el Cristo. Tremendo. Ahora, Jesús toma esta historia, cuenta que un hombre, seguramente judío, lo asaltan, queda malherido, tirado en el camino, y pasa esto. El sacerdote pasa, lo mira y pasa de largo. El levita también, y pasa de largo, y el único que hace algo es el samaritano. Y yo quiero tocar algunos puntos, porque si hablo de una iglesia samaritana, mis hermanos, es en el sentido de que quiero y quisiera que tengamos la actitud que tuvo este hombre. Porque nos vamos a encontrar con personas tiradas a la orilla del camino todo el tiempo. Todo el tiempo. No lo hablo en este sentido literal, pero hay mucha gente necesitada. Hay mucha gente que no la está pasando bien. Hay mucha gente que capaz que hasta está económicamente bien, pero no están bien en el espíritu, o no están bien en sus corazones, y están pasando por situaciones muy, muy duras. Yo quisiera que seamos una iglesia samaritana, que podamos dar, tener la actitud de dar, de ayudar, de ir por esa gente. Y saben que no solamente la vamos a encontrar acá, o sea, la vas a encontrar en tu entorno constantemente, pero también por nuestra asignación, que es el oeste, y allá hay un montón de esa gente, muchos niños, muchos adolescentes, muchas familias que están en esas condiciones. ¿Y qué actitud vamos a tener? ¿La del sacerdote? ¿La del levita? ¿O la del samaritano? En primer lugar, quiero hablar de religiosidad versus misericordia. Lucas 10, 31 y 32 dice lo siguiente. Por el camino descendía un sacerdote, y aunque lo vio, siguió de largo. Cerca de aquel lugar pasó también un levita, y aunque lo vio, siguió de largo. Pero un samaritano también lo vio.
¿Y saben qué? No alcanza con solamente ver. Ver todos vemos. Todos vemos. Ahora, ¿qué vemos? Porque lo que veas va a estar condicionado por tu corazón. Lo que veas va a estar condicionado por tu corazón. En esta parábola el Señor intencionalmente hace un marcado contraste de actitudes. En teoría, y para un oyente de aquel momento, los héroes tendrían que haber sido el sacerdote, el levita, ¿no? O sea, lo que ellos hubiesen querido escuchar quizás hubiese sido que el sacerdote se acercó y lo ayudó, y el levita vino y lo ayudó, y el samaritano pasó de largo. Pero no fue lo que escucharon, sino lo que no esperaban escuchar. Pero el Señor Jesús se valió de la experiencia que ya tenía de mirar a los sacerdotes, de mirar a los levitas, de mirar a los fariseos que vivían una religiosidad, que no les importaba a la gente. No les importaba. Tenían términos tan despectivos como escoria para la gente. Y saben que hay ese descendía. Es muy interesante que el Señor lo haya puesto, porque el que diga descendía, está comprobado que había en Jericó una comunidad muy grande de sacerdotes y de levitas. Y ellos subían a Jerusalén a servir su turno, que le tocaba cada tanto, y luego volvían a Jerusalén. Por lo tanto, ese descendía significa que habían cumplido con su labor ministerial, con su responsabilidad religiosa, su responsabilidad espiritual, y estaban volviendo a su casa. Y justamente eso es religión. Que vivamos la vida cumpliendo nomás, sin que me importe lo que le pase al otro. No, yo ya serví, yo ya hice. Y capaz que hay alguien que se está muriendo en la puerta y pensamos que tenemos ya el cielo ganado. El sacerdote lo ve y sigue de largo. Capaz que orgulloso y con el pecho inflado de ya serví en el templo, ya adoré al Señor, ya hice lo que tenía que hacer. Pero en el camino se le presentó un necesitado y no hizo nada. El levita también. El levita era un ayudante del templo. Algunos levitas eran músicos. Nada con los músicos, por favor, ¿sí? Pero algunos levitas se dedicaban a eso. Fue, sirvió, capaz que cantó, tocó algún instrumento, volvió. Pasó al lado del herido, del necesitado, lo vio y siguió de largo. Quizás contento, ya le serví al Señor, ya hice algo, ya elevé olor grato a su presencia. Pero se le presentó un necesitado y no lo ayudó. No hizo nada. Hermanos, ese es el espíritu religioso. Ese es el espíritu religioso. Conforme con servir en el templo, pero no le importa nada a la gente. Y el samaritano, un hombre que no iba al templo de Jerusalén,
ni siquiera podía entrar ahí. Un hombre que quizás no sé cuánto de espiritual tendría, pero vio la necesidad y la atendió. Para el pueblo, las posiciones en esta historia, perdón, no en la historia, sino socialmente eran el sacerdote, el levita y el samaritano allá muy lejos. Pero fue el samaritano el que hizo algo. Y hermanos, yo quiero decirte algo y quiero que me lo tomes bien, porque no es para acusar a nadie, pero nosotros podemos andar con la Biblia bajo el brazo todo el día, y si no haces nada por nadie, sos igual que el sacerdote o que el levita. Podés estar escuchando todo el día alabanzas y todo el día adoración, pero si no haces algo por alguien, sos igual que el sacerdote y que el levita. Puedo estar todo el día leyendo la palabra y pensando que por eso soy espiritual y que está bien hacerlo. No es que la estoy despreciando. Pero si no tengo el corazón para ir a ayudar a los necesitados, soy lo mismo que un sacerdote, que un levita. Porque es como que estoy comiendo todo el tiempo, pero allá afuera hay gente que no come nunca. Ni literalmente, ni de la palabra. Y nosotros tenemos un montón de conocimientos, hermanos. Y saben, no lo digo por orgullo, pero Nueva Vida, Dios le ha dado a Nueva Vida palabra, pero tremenda. Hablamos en términos tremendos que en muchas iglesias, les puedo asegurar, en muchas iglesias no lo entenderían. Muchos conceptos ni siquiera los podrían asimilar. El Señor nos ha hablado de tantas cosas y no pueden quedar solamente en nosotros. No puede ser nuestra vida estas cuatro paredes. Porque si es eso solamente, vamos a estar en la misma condición que el sacerdote y que el levita. Y la historia, porque el Señor hace intencionalmente este contraste, deja bien parado a este que capaz que ni siquiera se congregaba, pero que hacía algo. ¿Por qué? Porque esta actitud del samaritano es lo más parecido a la actitud de Dios. Como vimos, el sacerdote, posiblemente el levita, volvían de Jerusalén, probablemente teniendo cumplidas sus funciones ministeriales, pero eso los convierte simplemente en religiosos. Ambos vivían en una religiosidad que solo se trataba de cumplir actividades. Solo se trataba de cumplir con responsabilidades en el templo. A eso le llamaban vida espiritual. Todo quedaba ahí, nada más. Aún cuando en las Escrituras hay mucho fundamento, y las Escrituras de ese entonces, ¿no?, que era el Antiguo Testamento para nosotros, hay mucho fundamento para haber hecho algo a favor del samaritano. Proverbios 3:27 dice: no te niegues a hacer favores debidos, los favores debidos, cuando en tu mano esté hacerlos. Si hoy puedes ayudar a tu prójimo, no pospongas la ayuda para mañana. O sea, si este sacerdote hubiese estado un poquito más consciente de su función, de su rol, hubiese tenido en mente estas palabras y tendría que haber ayudado a ese hombre. Pero en Isaías 58:10 también dice: alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros.
Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad, y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. Cuando hacemos algo, o sea, si ese sacerdote se hubiese detenido, si ese levita se hubiese detenido a ayudar, la palabra dice que ellos, la luz de ellos hubiese sido tan radiante como la luz del mediodía. Y cada vez que nosotros, mis hermanos, nos detenemos a ayudar a alguien, y esa ayuda puede ser en muchas formas, porque no es solamente ayuda monetaria o darle una bolsa de comida. Hay gente que necesita ser escuchada. Hay gente que necesita un poco de tiempo. Hay gente que necesita escuchar el evangelio y recibir y aceptar al Señor en su vida, en sus corazones. Hay gente que necesita, no quizás lo material, necesita cosas mucho más profundas. Pero también si necesitan cosas materiales, también podemos ayudar. ¿Y eso qué va a generar? Que la luz de nuestra vida brille como el mediodía. Entonces eso me hace pensar que cuando no ayudamos, ¿cómo estamos? En oscuridad. Cuando no tenemos una actitud de ir por el prójimo, estamos en oscuridad. Estamos viendo, parece que está duro hoy. La religiosidad, hermanos, es la actitud que se circunscribe en torno a una actividad eclesiástica sin mirar hacia afuera. Y Dios dice, miren hacia afuera. El Señor Jesús, caminando con sus discípulos, había un campo sembrado de trigo, y le dice, miren los campos, alcen los ojos y miren los campos que ya están listos para la siega, para la cosecha. ¿Por qué les habrá dicho, alcen los ojos, miren? Capaz que iban ahí pateando piedras, ¿no? Entretenidos entre ellos, jugando al fulbito entre ellos así con una piedra. Eran todos adolescentes, acuérdense que eran 20, 25 años. Capaz que hasta menos algunos. Alcen los ojos, muchachos. Vean, los campos ya están listos, y capaz que ni lo entendieron eso. Y luego dice, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. No está hablando de la cosecha, está hablando de las personas. Pero hay que alzar los ojos. Hay que alzar los ojos porque hay mucha gente necesitada. Necesitada en muchas formas, pero mayormente necesitada de conocer a Jesús. Porque Jesús es el único que puede traer libertad, salvación, plenitud, restauración y todo lo que Él puede dar. Esta es la razón, hermano, por la que el Señor Jesús no se encerró en un templo a estudiar las Escrituras con los fariseos y los sacerdotes. El Señor, la vez que lo vemos con las Escrituras y en una sinagoga, está declarando lo que era la unción del Cristo sobre Él. Pero después el Señor no andaba encerrado en el templo o estudiando la Escritura solamente, que no es que está mal. Pero Él no fue a buscar sus discípulos al templo, ni fue a vivir una vida religiosa al templo. Y no era que el templo no le interesara. El templo era sumamente importante, era la casa de su padre. Pero el Señor Jesús andaba afuera. Afuera. Él sabía que el campo de acción
era afuera. John Wesley, famoso predicador del 1700, cuando él se convierte, él venía de una iglesia anglicana, que era una iglesia que tenían Biblia y que tenían reuniones y tenían su culto, pero no conocían al Señor. Era todo religioso. Cuando él se convierte, cuando el Señor se revela y la gracia del Señor lo alcanza y él recibe salvación, él cuenta su experiencia como algo tremendo, con un bautismo, con todo, y dice que él era un predicador, lo invitaban mucho a las iglesias, y a partir de que su mensaje comenzó a ser el de salvación, le cerraron las puertas. Las iglesias le empezaron a cerrar las puertas, porque ya no eran mensajes teológicos, intelectuales elevados. Ahora era la salvación y la gracia, y que la gente se tenía que convertir y llegar al Señor. Y cuando él empezó a predicar eso, le empezaron a cerrar las puertas de las iglesias. Todas esas que lo invitaban no lo invitaron más y le cerraron las puertas. Y cuando él se dio cuenta de esa situación, dijo: no hay problema, mi púlpito será el mundo. Y empezó a hacer reuniones en los campos. Cuando salían de sus faenas la gente, los obreros, él los esperaba arriba de un montículo, a veces armado con alguna de estos fardos de paja cuadrada, así se armaba, improvisaba un escenario ahí, y arriba de eso, y miles, y se convertían, y trajo un avivamiento tremendo, porque algo quemaba en su interior, y saben lo que era la salvación de las personas. Eso es tener una actitud como la del samaritano. Que te duela que ese no es salvo. Que te duela que es un necesitado, que necesita a Cristo. Y nos tiene que doler. Nos tiene que doler. Nos tiene que doler que nuestros parientes no conozcan a Cristo. Nos tiene que doler que nuestros amigos no conozcan a Cristo. Nos tiene que doler que nuestros vecinos no conozcan a Cristo. Nos tiene que doler. Son necesitados del Señor. Para los fariseos, para los sacerdotes y todos los de ahí que manejaban una vida religiosa, para ellos la gente era pecadora, indigna. Los trataban con desprecio, con soberbia. Ellos eran los jueces espirituales del pueblo y les imponían cargas religiosas que ellos no las llevaban porque eran unos hipócritas. Pero ellos eran los jueces espirituales y ellos condenaban a la gente con el dedo. Por eso el Señor Jesús, porque era una carga tan pesada para la gente, porque la gente decía: ¿y si el sacerdote ya me condenó, qué voy a ir a la iglesia? ¿O qué voy a ir al templo? Si los fariseos ya me piden algo que no puedo hacer, ¿qué voy a ir al templo? Y por eso el Señor Jesús, ante esa carga, Mateo 11, 28, 30 dice: vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. La carga de la que habla primero y el trabajo del que habla primero no es el trabajo. Lo tomamos muchas veces como el cansancio y el trabajo de cada día o de alguna situación, pero lo que el Señor Jesús está hablando es del yugo que la religión les había impuesto. Un yugo imposible de llevar, porque ellos querían cumplir y agradar a Dios, pero no había manera, porque la religión les había impuesto tanta carga a cumplir,
que ellos hasta respirar a veces era un pecado. Y entonces decían, más sí, me iré al infierno. Y el Señor Jesús le dice, no, cambia de yugo. Cambia de yugo. Usa mi yugo. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No te va a lastimar, ni te vas a cansar. Mi yugo es bueno. Por eso, hermanos, Colosenses 3:12, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Revístanse de entrañable misericordia. Entrañable misericordia. ¿Saben qué es eso, hermanos? Antes no se decía te amo con el corazón. Antes se decía te amo con las entrañas, con las tripas, ¿no? Porque era lo más de adentro, ¿no? Lo más adentro. Ahí se sentía el corazón, lo que para nosotros era el corazón. O sea, si tuviéramos que traducirlo hoy, revístanse de misericordia desde el corazón, con todo el corazón. El Señor quiere llevarnos a ser misericordiosos. La palabra misericordia es una palabra compuesta que literalmente significa poner el corazón en la miseria, meter las patas en el barro para sacar a los que están ahí. Es ponerte en el lugar del otro, es ir hasta donde está el otro y ayudarlo. Eso es misericordia. Punto 2, involucrarse. Una actitud del samaritano, dice allí, pero un samaritano que iba de camino se acercó al hombre y al verlo se compadeció de él y le curó las heridas con aceite y se las vendó. ¿Saben qué pasó acá? Que el samaritano toma una decisión y la decisión es involucrarse. Porque nosotros, hermanos, podemos ver algo, podemos ver una necesidad, podemos ver que una persona está necesitando algo material, algo emocional o en el alma, o está necesitando algo en su espíritu. Lo podemos ver, pero tengo que tomar una decisión y es involucrarme. Y saben que muchos no quieren involucrarse. No quieren involucrarse con otra persona. Se involucran quizás con los que les conviene, con los que tienen cierta afinidad. Pero involucrarte con un extraño como lo hizo el samaritano. Porque ese hombre era un extraño. Aparte de extraño, era enemigo. Pero el samaritano decide involucrarse en la situación. Sabe que eso tiene un costo, pero él se involucra. Él no se pone a sacar cuentas, a ver, ¿lo hago o no lo hago? No, fue y lo hizo. Se involucró. La semana pasada vino el pastor Gustavo Marcel
y ellos están preparando un viaje misionero, ¿no? Pero ellos no lo hacen la primera vez ahora. Ya hace tiempo vienen haciendo estos viajes. Y Gustavo, estuve charlando con él esta semana, tuvimos ahí unos mates, y él me decía, ¿cuándo el Señor puso en su corazón España? Y cómo surgió toda la ida a España. Y él no esperaba tener que estar en España ministrando de la manera que lo hizo, yendo a una iglesia que estaba por el piso. Sin embargo, se involucró, puso el corazón ahí. Como decimos, se puso la camiseta. Y tiene un hijo que se llama Juliano, que no vino el otro día. Él es el menor de sus hijos y él tiene síndrome de Down. Y dice, Juliano rompió todos los muros que nosotros no podíamos. Dice, tenían una batería archivada por ahí juntando polvo. No, acá en esta iglesia no se toca batería y esto y lo otro, ¿no? ¿Quién tocó batería? Juliano. Nadie daba un abrazo. Dice que son muy fríos los españoles en ese sentido. ¿Quién rompió con eso? Juliano, y ahora todos dan abrazos. No pasaban al frente a ser ministrados, nada. Era muy difícil hacer un llamado y todo eso. ¿Quién hizo un llamado y oró por la gente y la gente quebrantada, llorando? Juliano. ¿Saben qué? Yo creo que este muchachito no tiene el chip ese que inhibe el involucrarse. Porque nosotros por ahí tenemos ese chip, hay que desactivarlos, para poder involucrarnos, para que no nos dé vergüenza involucrarnos, ir hacia el otro, ir con el otro, ir. Porque hay mucha gente que está ahí esperando que vayamos, pero necesita hombres y mujeres valientes que se involucren con ellos. Se involucren con ellos. Hay una frase que dice, la indiferencia busca la forma de excusarse. El amor busca la forma de involucrarse. Y es que involucrarme siempre tiene que estar, mis hermanos, desde el punto del amor. Y usted dice, pero yo no amo a la gente. Bueno, si no la amas, vas a tener que empezar a amar, porque Dios la ama. Y capaz que vos me decís, no, pero ¿cómo miras al que está allá afuera, quizás drogado, borracho? ¿Lo mirás con amor o no? A veces me duele mucho ver personas así. Y uno podría decir, la evito, ¿viste? Hago como la gran sacerdote, ¿no? Paso de largo. Pero ¿cómo los miramos? ¿Podés sentir compasión en tu corazón por esa persona? ¿Podés sentir amor por esa persona? Porque esa persona está atrapada. ¿Cómo lo ve al Señor? El Señor no lo ve como material a desechar. No es un rechazado de Dios. Esa persona es amada por el Señor. Amada. Y si el Señor la ama, nosotros también. Pidámosle al Señor, Señor, ayúdame a ver con tus ojos. Como decía esa vieja canción, ayúdame a ver con tus ojos, a sentir con tu corazón. ¿Cómo ves a esa persona, Señor? Yo quiero verlo como vos la ves. Muchas veces ha sido mi oración, hermanos, y muchos de los que han llegado aquí a Nueva Vida llegaron, ustedes saben, muchos conocen la historia, cómo llegaron.
Nunca los vi como material para rechazar. Acá nadie los vio como material para rechazar. Al contrario, los vimos en el Señor, lo que podían ser en el Señor y cómo el Señor los transforma. Y hoy veo a muchos que llegaron en una condición y hoy están, wow, y eso a mí me pone tan feliz, porque en su momento los vimos como Dios los ve. Ver como Él ve. Ver como Él ve. El involucrarnos, hermanos, es una decisión. El sacerdote y el levita no quisieron involucrarse. Era más cómodo. No, me están esperando en mi casa. Ya estuve sirviendo, estoy trabajando, estoy cansado. No quisieron involucrarse. Y no estamos hablando de que era ayudar a un animal. Que aún en la ley, en el libro de Deuteronomio, dice que si ves a un animal herido de tu prójimo, lo ayudes. Pero ellos no quisieron involucrarse. Y el Señor, hermanos, les voy a decir algo. A partir de ahora te va a poner gente en tu camino y vas a tener que tomar decisión o no de involucrarte. Te vas a involucrar. Es una decisión y debe estar movida por el amor. Solo por el amor se puede pagar el costo de involucrarse. El samaritano se involucró, le curó las heridas con aceite, con vino, lo vendó. Todo eso era de él. Todo eso era de él. Pero se lo dio, le dio tiempo, le dio también él al involucrarse sabía que su programa, su viaje se iba a ver afectado, al menos retrasado. Y por lo que vemos se retrasó hasta quizás un día. Pero decidió involucrarse. Involucrarte, hermano, involucrarte tiene costo. Pero hay que involucrarse desde el amor, desde amar como Dios ama, desde ver como Dios ve. Y ahí te involucras con amor. Para el samaritano, aquel hombre, como dijimos, era un desconocido, un extraño, pero eso no le importó, porque el amor supera todo eso. El amor supera que sea un extraño. Es una persona, tengo que ayudarla, punto. Ese es el corazón de Dios. 1 Corintios 13, del 1 al 3 dice: si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal resonante o címbalo retumbante. Ruido, puro ruido. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios, y tuviera todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Porque involucrarnos es desde el amor. Fíjese que todo lo que... ¿Me pone por favor, la siguiente? Fíjese que... no está el versículo. Perdón, gracias. Fíjese que este capítulo, que es el del amor, menciona cosas que él mencionó en el capítulo anterior. Cuando habla de dones, cuando habla de ministerios, cuando habla de lo que es la vida de la iglesia. Pero Pablo está diciendo, miren, pueden hablar en lenguas,
Pueden tener profecía, pueden hacer esto, pueden hacer aquello, pero si no tienen amor no sirve de nada. Como si estuviera diciendo, prefiero que no hagan nada, pero que amen. Que hagan algo por la gente. Y le está hablando a una iglesia que se estaban peleando por los dones espirituales. Se estaban peleando por quién era el profeta, por quién era el que hablaba en lenguas, por quién era. Vayan a la gente, les está diciendo Pablo. Amén. Amén. Involúcrense con la gente. Porque, hermanos, delante del Señor lo importante son las personas. Las personas. Pongamos nuestra mirada donde tenemos que ponerla. Lo demás, la preparación que tengamos, los dones que tengamos, el título, si se puede decir, que tengamos, rindámoslo al Señor y que Él lo utilice en nosotros y a través de nosotros, pero con amor. Amor. Involucrándonos con lo que al Señor le interesa. El amor es el lugar desde donde desde donde nos debemos involucrar. No se trata de hacer algo, se trata de hacer algo, pero con amor, amando. Tercero, compromiso. Luego lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. Al otro día, antes de partir, sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le dijo, cuídalo. Cuando yo regrese te pagaré todo lo que hayas gastado de más. Involucrarnos nos lleva a algo que es un paso siguiente, que es el comprometernos. Porque puedo involucrarme. Este hombre podría haber dicho, bueno, ya está. Ya le vendé las heridas, ya los sané, listo, que te vaya bien, nos vemos. Pero no hizo eso. Él vio que esa persona necesitaba ayuda, no solamente ahora, iba a necesitar que lo asistan por otro momento más. Tenía que llevarlo a algún lugar donde lo pudieran seguir atendiendo. Y eso requiere ahora de un compromiso. El involucrarme me va a llevar a comprometerme. Porque ahora este samaritano tomó un compromiso con esa persona. Compromiso. Y saben que el compromiso conlleva un costo mayor. Porque involucrarme ocupa un poco de lo que tengo, le vendo las heridas, sano, listo, limpio, vendo. Pero el compromiso con las personas, con aquel que necesita, ya tiene un costo mayor. Lo subió en su cabalgadura, lo llevó a la posada, pagó por ese día de posada y al otro día, fíjense, al otro día, ¿qué pasó? O sea, durante toda esa noche lo cuidó. Estuvo cuidando a un extraño. Toda la noche estuvo cuidando a alguien que no, capaz que se habrán hecho muy amigos y que estaba consciente. Y el otro muy agradecido, pero lo cuidó. Dijo, no importa que mi día, que mi viaje se retrase un día mientras pueda ayudar a una persona. Y al otro día sacó 2 monedas. Las monedas que sacó eran denarios, ¿sí? En esta versión no se puede apreciar eso, pero un denario es el pago por un día de trabajo. O sea, le pagó 2 días de trabajo a aquel
mesonero y dice, y si necesita más, te lo pago cuando vuelva. Abrió un crédito. Eso es compromiso. Eso es comprometerse con las personas. Te voy a ayudar y voy a ir con vos hasta que estés bien. Repito, te voy a ayudar y voy a ir con vos hasta que estés bien. Fuerte, ¿no? Último puntito. Jesús, el buen samaritano. No, pastor, Jesús era judío. Sí era judío. Pero él relató esta parábola, yo creo que pensando en su propia vida, en su propio propósito. Porque él hizo todo esto, hermanos. Y lo hizo por nosotros. Filipenses 2, 5 al 8 dice, que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese fue el camino del Señor para venir por nosotros. Dejó su condición de Dios y se hizo hombre. Y siendo hombre, se hizo siervo. Y siendo siervo, se hizo obediente. Y siendo obediente, murió en la cruz. ¿Por qué? Por vos y por mí. El Señor Jesús, yo estoy seguro que contó esta historia pensando en ese propósito para el cual había venido. Porque, mis hermanos, todos nosotros estábamos en el camino tirados y malheridos, habiendo sido robados, despojados, heridos de diversas formas, de muchas formas, no literalmente, pero algunos estaban heridos en sus corazones por distintas situaciones. La vida los había herido. El enemigo que el Señor Jesús dice que viene a robar, matar y destruir, los había herido de esa manera. Los había despojado, robado, herido. Y estábamos a la orilla del camino tirados. Tirados. Y probablemente habrá pasado algún sacerdote, algún levita, alguien que vio, pero que no le importamos. Pero al Señor Jesús sí. El Señor Jesús también pasó por el mismo camino. Y el Señor Jesús sí se detuvo. Y el Señor Jesús se arrodilló y sacó, no vino y aceite, sacó su sangre para limpiarnos las heridas. Y nos vendó. Y no nos cargó sobre una cabalgadura, nos cargó sobre Él mismo. Y nos llevó a una posada llamada iglesia. Para terminar de ser restaurados, limpiados, sanados. Y sobre todas estas cosas Él dice, yo pago. Sobre todas estas cosas el Señor dice, yo pago. Y pago no 2 denarios, pago con mi vida. Pago con mi vida. Pago con mi muerte. Él es el
samaritano, el buen samaritano. Él es el buen samaritano de tu vida, de mi vida. Él hizo lo que no hicieron otros. Y Él seguirá haciendo lo que otros no hacen. Él te quiere ayudar. Y si estás acá por primera vez, y si estás pasando una situación difícil, si estás con el corazón herido y te sentís como ese hombre tirado ahí a la orilla del camino, Jesús es el que te quiere ayudar. Jesús quiere limpiar tus heridas. Jesús quiere vendarte. Jesús quiere cargarte en sus brazos. Jesús te quiere dar un nuevo lugar. Él ya pagó. Él paga. Abrile tu corazón. Entregate a Él. Entregate a Él. No hay como Él. Él es el buen samaritano. Y dice, hermanos, en este pasaje, hayan ustedes el mismo sentir. Si tenés tu Biblia a mano y tenés un resaltador o algo, pon surayai. Hayan ustedes el mismo sentir. Así, toma el ejemplo del Señor. El mismo sentir. Él dejó su posición de Dios, como dijimos recién. Dice que la dejó, no la tomó. Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No se aferró de eso. Estuvo dispuesto a despojarse. Muchas veces nosotros no estamos dispuestos a despojarnos. Pero el Señor dice, haya en ustedes el mismo sentir. Estate dispuesto a despojarte de lo que tengas que despojarte. Luego dice, tomó forma de siervo, habiéndose hecho hombre, forma de siervo. Y el siervo, él podría haber venido como un rey, o podría haber venido como alguien importante, pero decidió ser siervo. Él mismo dijo, yo he venido a servir, no a que me sirvan. Y terminó hasta lavándole los pies a sus discípulos, en ejemplo para ellos. Haya pues en ustedes el mismo sentir. Y se hizo obediente, porque podría haber sido un siervo desobediente, porque lo sabía. Pero él se hizo obediente, y como obediente todo el tiempo estuvo escuchando la voz del Padre que le decía, haz esto otro, decía aquello, decía, obediente. Dice, las palabras que el Padre ha dicho que diga y que me ha mostrado, las obras que Él me ha mostrado son las que yo hablo, son las que hago, le hago caso a Él. Se hizo obediente. Y el pasaje nos dice, haya pues en ustedes el mismo sentir. Y siendo obediente a la muerte, y muerte de cruz, que es haber muerto por nosotros, haberse ido a la cruz por nosotros. Hebreos capítulo 12 dice que Él puso la mirada en la cruz por el gozo que había llegando a ella. Y despreció el vituperio, todo lo que le decían, lo que lo golpeaban, lo que lo escupían y todo lo que le hacían en ese camino. Él lo despreció, dice, por el gozo que había llegando a la cruz y muriendo ahí. ¿Y saben cuál es ese gozo, mi hermano? Que vos y yo estemos hoy acá. El gozo del Señor sos vos, somos nosotros, salvos por la eternidad.
Isaías 53 dice que cuando consumó todo eso, dice, se sintió satisfecho. Porque te ve salvo. Salvo. A Él la gloria. A Él la gloria. Dale un aplauso al Señor. A Él la gloria. Haya pues en nosotros ese sentir que hubo en Él. Mateo 10, 7 y 8 y cierro. Vayan y prediquen. El reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos y expulsen demonios. Den gratuitamente lo que gratuitamente recibieron. No pagaste por eso. Ni siquiera te lo ganaste. Lo que el Señor puso en tu vida, no te lo ganaste. No porque hayas sido más espiritual o menos espiritual. El Señor te lo dio gratis. Te dio gratis la salvación, te dio gratis su espíritu, te dio gratis una identidad de hijo, te dio gratis dones espirituales, te dio gratis todo, una unción sobre tu vida. Y el Señor dice, vayan y den gratuitamente lo que recibieron gratuitamente. Mis hermanos, seamos una iglesia samaritana. Seamos una iglesia con una actitud de poner los ojos en los que necesitan, de ir por aquellos heridos en el camino, porque el Señor quiere ir. ¿Y sabe qué? El Señor dice que nosotros hoy somos sus manos y sus pies. Somos su cuerpo. Y Él quiere ir. Ayudemos. Trata de tener el mismo sentir de Él todos los días. Poder ayudar a alguien. Poder hacer algo por alguien. En especial predicarle de Cristo. Si no, ¿para qué estamos? Yo quiero decirte una cosa, hermano. No estamos para hacer plata. Tener un trabajo está muy bien. Estar bien económica está muy bien. Tener tu casa, tu auto, todo está perfecto. Pero no es tu objetivo ni tu propósito. El objetivo de los hijos de Dios es llevarle la palabra al mundo. Que hayan muchos más hijos de Dios. Que hayan muchos más que reciban lo que el Señor tiene para darles. Póngase de pie.